Muy bien, hermano. Dios nos bendiga a todos. Es un bonito día hoy, así que le damos gracias a Dios. Y estemos orando, hermano, por lo que estábamos conversando, y también yo oro siempre para que el Señor levante cristianos, que tengan y que Dios abra puertas para que estos cristianos puedan llevar propuestas también al gobierno, que den respuesta a lo que hoy se está necesitando en distintos ámbitos, y que lleven la palabra al presidente, a los diputados, a los senadores. Hay que orar por eso, para que el Señor dé esa posibilidad, abra las puertas, y que hermanos nuestros cristianos que están en distintas áreas y que están preparados en todo sentido, en la palabra, de buen testimonio, sana doctrina, de cristianos que sean también profesionales y que entiendan de contingencia, la política, y que entiendan, ¿no es cierto?, que puedan ir con propuestas al gobierno, que sean un aporte también para el Estado, y que lleven la palabra del Señor, que Dios abra puertas también ahí. Muy bien, le voy a pedir, vamos a recordar un poquito la clase anterior, y luego yo le voy a pedir a mi hermana Sarita que me lea, pero vamos a comenzar a recordar qué es lo que hemos estado pasando en la penúltima clase, ¿verdad? Amén. Hablábamos de que teníamos por un lado la ruina, pero por otro lado teníamos también una mala noticia, por una parte, pero por otro lado teníamos una buena noticia, y cómo estas dos noticias se encuentran en algún minuto, ¿verdad? Y es así como Pablo nos presenta aquí una línea por la cual viene la muerte, el castigo, ¿no es cierto?, a la humanidad, que es Adán, pero también nos presenta la solución a esta problemática, y que es Cristo, ¿verdad? Básicamente ese es todo el tema que está presentando Pablo en esta lectura de la clase anterior, que está en el capítulo 5. Y leíamos toda esta lectura bíblica, ¿verdad? Y decíamos que si hubiéramos de encerrar el pensamiento de este pasaje en una sola frase, escogeríamos lo que Pablo pone al principio de estos textos, de estos versículos. Por el pecado de Adán, dice Pablo, toda la raza humana quedó contaminada por el pecado y separada de Dios. Pero por la justicia de Jesucristo, toda la humanidad adquiere la justicia y vuelve a estar en la debida relación con Dios. De hecho, Pablo ya lo decía más claramente también en 1 Corintios 15:21. Como vino la muerte por un hombre, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque si todos morimos por nuestra relación con Adán, también por nuestra relación con Cristo todos volveremos a la vida. Básicamente es lo que Pablo está planteando. Y decíamos que teníamos que tener en cuenta dos ideas puntuales para entender este pasaje. Primero está la idea de la solidaridad. El judío nunca se consideraba individualmente. Siempre era toda la comunidad, o toda la tribu, o toda la familia. Por lo tanto, si uno pecaba, no era que pecaba ese, pecaban todos. Y ya en el Antiguo Testamento nosotros encontramos en Esdras, cuando el pueblo vuelve de la cautividad, y le dicen a Esdras que muchos de los líderes, principalmente del pueblo, se habían casado con mujeres que no eran judías, lo cual les estaba prohibido. Esdras no había hecho eso, pero él, cuando ora, lo encontramos en Esdras en el capítulo 10, 9 y 10, cuando él ora dice, nosotros hemos pecado. Es decir, está la mente, la mentalidad, la idea de que el pecado de uno es el pecado de todos, ya esto de colectivo. Y esta es la idea que Pablo nos está proponiendo acá, ¿ya? Entonces dice, así como Pablo ve a Adán, no como un individuo, sino como el representante de toda la humanidad, y como tal, su pecado entonces fue el pecado de todos los seres humanos. Entonces Pablo dice, todos los seres humanos contraemos el pecado de Adán, o sea, literalmente pecamos en Adán. Y nos daba la idea, desglosa un poco esta idea, pero principalmente era eso, ¿verdad? Nos muestra, dice que Adán pecó porque, y nos muestra cuatro ideas básicas de esta presentación, y dice, Adán pecó porque quebrantó el mandamiento directo de Dios, de no comer el fruto del árbol, y porque pecó entonces murió, aunque había sido creado inmortal. Segundo, la ley no llegó hasta el tiempo de Moisés. Entonces, si no hay ley, no puede haber transgresión, porque no había una ley que le dijera a la persona no hagas esto.
es decir, no había pecado desde el concepto de vista de la ley, ¿verdad? Por tanto, los seres humanos que vivieron entre Adán y Moisés cometieron de hecho acciones pecaminosas, pero no se los podía considerar pecadores porque no existía la ley. Esto lo estamos viendo siempre desde el punto de vista de la ley. No pierdan nunca de vista que el libro de Romanos es un libro que principalmente que habla en tono judicial, de ley. Todo el libro de Romanos está planteado desde el punto de vista judicial. Habla de reo, habla de ley, habla de todo este tipo de elementos que tienen que ver con la justicia, ¿verdad? Así que no perdamos nunca de vista eso. Entonces, también nos dice que a pesar de que no se les podía atribuir pecado, sin embargo, morían. Estaban sujetos al régimen de la muerte, aunque no se los podía acusar de haber quebrantado una ley que en realidad no existía. Entonces, ¿qué morían? Si no había una ley que les dijera no hagas esto, entonces ¿por qué morían? Era porque habían pecado en Adán, porque el pecado se traspasa, ¿verdad? El estar implicados en el pecado les producía entonces la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Lo dice ya más adelante, lo dice Pablo muchas veces en esta carta de distintas formas, pero plantea que el que peca, muere. Él lo plantea, ¿verdad? De hecho, esa es la prueba para Pablo de que toda la humanidad entonces pecó en Adán. Entonces hemos resumido la esencia, parte de la esencia del pensamiento de Pablo, a causa de esta idea de la completa solidaridad de la humanidad, literalmente entonces todos los seres humanos pecamos en Adán. Y como la muerte es la consecuencia del pecado, ejerce la muerte entonces su dominio sobre nosotros, entonces peca uno, pecamos todos porque está esta idea de la solidaridad, de que si uno peca, pecan todos, ¿verdad? Eh, entonces, esta misma situación puede llevar a una visión desesperada, porque claro, uno puede decir, chuta, estamos fritos, o sea, si Adán pecó y en él pecamos todos, estamos perdidos, estamos condenados. Estoy resumiendo más o menos lo que quiere decir acá, ¿verdad? Pero Pablo dice, sí, así como en uno, todos hemos muerto, pero ¿saben qué? La buena noticia es que también por uno todos podemos vivir. Y presenta justamente esta tan buena noticia, ¿verdad? En esta situación, dice entonces, entra Jesús. Jesús le ofreció a Dios la perfecta bondad y exactamente de la misma manera que todos los seres humanos estuvieron implicados en el pecado de Adán, todos están implicados en la perfecta bondad de Jesús. Y de la misma manera que el pecado de Adán fue la causa de muerte, la perfecta bondad de Jesús conquista la muerte y da a los humanos entonces la vida eterna. Y aquí está la salida. Dios ofrece la salida para toda la humanidad. El razonamiento triunfal de Pablo es que como la humanidad estaba implicado en Adán y quedó por tanto condenada a muerte, así está ahora en Cristo. Es decir, tiene la oportunidad de ser libre de esta condenación. Por lo tanto, queda absuelta para poder vivir. Así que, aunque ha venido la ley y ha hecho el pecado más terrible, porque antes desobedecer siempre fue malo, pero cuando viene la ley y te presenta gráficamente y claramente de frente y dice no hagas esto, más culpabilidad todavía, porque ya hay una regla de concepto y de precepto que te dicen no hagas esto, ¿no es cierto? Entonces, la ley hizo el pecado más terrible porque lo clarificó, se lo puso frente a las personas, frente a nosotros, ¿verdad? Pero entonces viene la gracia de Cristo que sobrepasa la condenación entonces que traía la ley, ¿verdad? Y ahí quedamos. La semana pasada yo escribí solamente los primeros dos versículos, pero le pedí a mi hermana Sarita que me lea dónde vamos a estar centrados la clase del día de hoy, y que es en Romanos 6, del 1 al 11. Hermana Sarita, puede leer. Todavía no se escucha, todavía está el micrófono apagado. Todavía no. ¿Algo pasó por ahí? No le resulta.
Ujú. ¿Dónde está el icono? Ahí sí, ahí no. Hermana, Vivi, ¿Dónde? explícale. Pastora, ¿dónde está el icono del micrófono abajo? ¿Usted está en el computador o en el celular? Ah, no, no, obvio. En el computador parece que está, es en el inferior izquierdo hay un icono que dice, es como un micrófono. Que está en el computador abajo. Abajo en el Abajo, computador, al lado izquierdo suyo. O al centro. Hay el dibujo. Tiene que mover el cursor para que se aparezca el micrófono. Tiene que moverlo en el computador. No, no le aparece. Vivi, ¿tú podrías buscarla? No se preocupe, hermana Sarita, no se preocupe. Vivi, ¿podrías ayudarme? Romanos 6 del 1 al 11, ¿tienes por ahí Biblia? sí, te lo digo aquí, Ya, Romanos 6, ya. del 1 al 11. No sí, no se preocupe, hermana Sarita, no se preocupe. Ok, Romanos 6, del 1 al 11 dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Vivi. Entonces, como ya hemos hecho varias veces en esta carta, Pablo vuelve a tener aquí la discusión. ¿Y qué explicábamos al principio cuando recién estudiábamos esta epístola? Que Pablo plantea esta enseñanza como que él está conversando con una persona imaginaria. Él habla con él mismo, pero lo plantea así. Era un método utilizado por los rabí, por los maestros, que es como tener a un oponente imaginario al cual se le hace preguntas y se responden. En este caso, por eso que Pablo hace como pregunta. No es que esté hablando con alguien, finalmente es el mismo el que se responde, pero le hemos puesto a uno Pablo, ¿no es cierto? Y cuando él hace pregunta y le responde la otra persona imaginaria, le hemos puesto oponente, ¿ya? Entonces Pablo vuelve aquí a tener esta discusión, ¿no es cierto? Con una especie de oponente imaginario. La discusión surge del gran dicho que apareció al final del capítulo anterior, que dice, cuando el pecado se hizo más abundante y grave, lo sobrepujó o lo sobreabundó o lo sobrepasó, ¿qué cosa? La gracia. Entonces, podemos reconstruirlo de esta manera y vamos a hacer este debate o esta discusión de esta manera. El objetor, esta persona que está hablando con Pablo, ¿no es cierto? Le dice, acabas de decir que la gracia de Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. Entonces Pablo le dice, sí, y lo mantengo. Entonces esta persona imaginaria le dice, estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo. Y Pablo responde, sí, así es. Entonces el objetor imaginario le dice, pues entonces sigamos pecando. Cuanto más pequemos, más abundará la gracia. El pecado no importa, porque Dios lo va a perdonar de todas maneras. Esta es la mentalidad en la cual Pablo se está poniendo
de muchas personas que pensarían de esta forma. Si él dice que mientras más pequemos, más gracia hay, entonces pequemos. Esto es lo que Pablo se está poniendo en el lugar de muchas otras personas, ¿verdad? De hecho, dice, aún no podríamos decir más que el pecado es algo excelente, porque le ofrece a la gracia una oportunidad de manifestarse. Pequemos para que podamos ver la gracia que se está manifestando entonces, ¿verdad? La conclusión de tu razonamiento es que el pecado produce la gracia. Eso le dice este objetor imaginario a Pablo. Tú estás diciendo que si no hay pecado, entonces no hay gracia. Eso se le está proponiendo, ¿no es cierto?, a Pablo. Y por tanto, dice, tiene que ser una cosa buena, ya que produce la cosa más grande del mundo. ¿Cuál es esta cosa grande? La gracia. Entonces está planteando, fíjese que aquí ya encontramos en mucha gente, y aún a veces nosotros alguna vez también fuimos así, ¿no es cierto?, en que buscamos esta excusa para hacer lo malo y que no seamos responsables, no hacernos responsables de ello. Buscamos la justificación para hacer aquello que queremos hacer, ¿verdad? Y se encuentra mucha gente así hoy. Y nosotros tal vez alguna vez también fuimos así. Y la primera reacción de Pablo entonces como decir, ya, yo no quiero seguir hablando de esto. Esto, acuérdese que está hablando con él mismo, ¿verdad? Entonces dice, es que sugieres que debemos seguir pecando entonces para darle más oportunidades a la gracia de seguir operando. Y eso estás diciendo. No permita a Dios, dice Pablo, que sigamos un curso de acción tan inaceptable. O sea, no lo permita Dios. Pero luego pasa a decir otra cosa. ¿Has pensado alguna vez lo que te sucedió cuando te bautizaste? Es bien interesante este punto. Ahora bien, cuando intentamos entender lo que Pablo dice a continuación, tenemos que recordar que el bautismo en su tiempo era distinto de lo que es corrientemente hoy. El bautismo antiguamente, lo vamos a explicar, tenía unas connotaciones mucho más profundas que lo que tiene el bautismo en nuestros tiempos, ¿verdad? Bueno, en esto concordamos, que era bautismo de adultos. ¿Por qué aquí el autor dice que solo es adulto? Porque tenemos muchas iglesias evangélicas. Y creo que la misma iglesia de la Metodista Pentecostal bautiza a los niños, a los infantes. Hay muchos evangélicos que bautizan a los infantes. Y nosotros sabemos que este tipo de bautismo es para arrepentimiento. Por lo tanto, ¿de qué se va a arrepentir un niño? Tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Por eso que nosotros no estamos a favor del bautismo, además que Jesús no se bautizó de chico, se bautizó de adulto y se bautiza él, ¿verdad? Voluntariamente. En la iglesia primitiva, una persona mayor venía a Cristo entonces individualmente, a menudo dice, dejándose atrás a la familia. Era como partir como de cero, algo más o menos así. Segundo, el bautismo en la iglesia primitiva estaba íntimamente relacionado con la confesión de fe. Hoy también, pero antiguamente era más, se exigía mucho más. Se exigía que la gente diera el testimonio de que realmente esa profesión de fe fue de verdad, y no solamente de la boca para afuera. Tenía que haber un estilo de vida que se viera frutos de ese cambio. Una persona era bautizada cuando entraba en la iglesia, dejando entonces, ¿qué cosa? El paganismo. Todo lo que eran las religiones de ese tiempo, todo lo que eran, bueno, lo aplicamos al hoy también. Todo tipo de religión que no tenga que ver con la sana doctrina, lo podemos considerar pagano, o alejado de la voluntad de Dios, de la Escritura, ¿verdad? Al bautizarse, una persona hacía una decisión que producía un corte radical en su vida. Lo que muchas veces quería decir que acababa una vida y empezaba otra totalmente distinta y totalmente nueva. Y eran bastante drásticos con esto, ¿ah? Tercero, generalmente el bautismo era por inmersión total y esa práctica simbolizaba una verdad que no queda tan clara en el bautismo por aspersión. ¿Por qué? Porque también tenemos hermanos evangélicos que se bautizan por aspersión. Es decir, le hacen así agüita, ¿verdad, hermana Sarita? Le hacen así.
¿Por qué? Porque introducir a una persona, meterla al agua y sacarla tenía mucho simbolismo. Cuando una persona descendía al agua y era sumergida totalmente, era como si la enterraran. Era morir, pero morir ¿a qué, verdad? Al pecado, al mundo, a mi antiguo yo, ¿verdad? Y cuando salía del agua era como si resucitara saliendo de la tumba, ¿no es cierto? Exactamente, y ese es, al menos nuestra iglesia, nuestra denominación, así lo creemos nosotros. Somos enterrados debajo del agua y ahí queda nuestra humanidad antigua y hemos resucitado ahora para Cristo. En una nueva vida somos nueva persona, nueva criatura, ¿verdad? El bautismo quería decir simbólicamente entonces morir y resucitar, y nosotros lo creemos también así. La persona moría a una clase de vida y resucitaba a otra clase de vida. Moría para la vieja vida del pecado y resucitaba a la nueva vida de la gracia. Este bautismo no salva, es al revés, no se bautiza para ser salvado, es al revés. Los salvados se bautizan para hacer pública, ¿verdad, hermana Sarita? Su fe. Y nosotros también lo creemos así. Así es. Los que se bautizan son los que ya fueron, se arrepintieron y cambiaron su vida y entendieron lo que estaban haciendo. Y aquí yo siempre me detengo porque yo acepto muchas cosas, pero creo que el bautizar así en el momento no estoy de acuerdo porque la persona a veces no sabe lo que está haciendo. Yo he estado en muchos bautismos de distintas iglesias en donde cuando está la persona en el río, el pastor, el que bautiza, dice, si alguien siente bautícese, bautícese nomás. Yo no estoy de acuerdo, porque la gente lo hace por una emoción, pero no sabe lo que está haciendo, no entendió, y aquí queda claro que la gente tenía que entender lo que estaba haciendo. Era voluntario, no por una emoción de la guatita, porque sintió mariposa, porque se emocionó y porque lloró en ese momento. Eso es bonito, pero tiene que haber una consecuencia de vida. Yo tengo un caso muy cercano de una persona que era mi vecina y que se bautizó en Chalón y ella no sirve al Señor. No, de hecho, nunca se convirtió, pero se bautizó en Chalón y nunca se convirtió. De hecho, ahora el viernes me la encontré en el metro. Ella no se convirtió porque antes había mucho cuidado en eso, se le veía a la gente si realmente había cambiado su vida, ¿verdad? Más que enseñarle en algunas clases, que está bien, hay que enseñarle a la gente lo que significa el bautismo, hay que enseñarlo definitivamente, pero aparte de eso, a la gente se le veía que tuviera una consecuencia lógica de su arrepentimiento, ¿verdad? Y hoy, lamentablemente, a veces nos dejamos llevar por la emoción del minuto y la gente se llama a bautismo y la gente se bautiza. Yo no digo que a veces no funcione, porque a veces sí hay gente que lo hace de verdad, pero eso es lo menos que sucede. Lamentablemente, la mayoría de la gente que se bautiza por la emoción del minuto nunca se convierte. Entonces estamos haciendo un acto que no es absolutamente recomendable. Ahora, si en su iglesia hay una persona que usted ve que tiene una consecuencia de vida y que no tomó el taller de bautismo, pero que usted ve que tiene que cambió realmente y se quiere bautizar, a ellos yo apoyo, porque ya se sabe lo que está haciendo, porque tiene claro y porque su vida cambió, pero no llamar a la gente por la emoción del minuto, eso generalmente no da resultado, ¿verdad? Y para comprender todo esto tenemos que recordar de nuevo que Pablo estaba usando un lenguaje y unas alegorías que casi la gente de su tiempo la entenderían claramente. Y tal vez nos parezcan extraños a nosotros, pero para la gente del minuto estas cosas, esta idea de este bautismo, de esta solidaridad, de este hablar y pensar en comunidad, para ellos era normal, pero no hoy para nosotros. Para nosotros somos hoy como una humanidad totalmente individualista. Así nos hemos criado y somos y nos cuesta entender o aceptar que es en comunidad, nos cuesta. Pero en ese tiempo no, era usual, era común, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de este bautismo. Y los judíos lo tenían claramente. Cuando se convertía un pagano al judaísmo, mire, al judaísmo,
ya todavía no estamos hablando del cristianismo. Porque muchas veces ponemos a Jesús como ejemplo de ciertas cosas. Pero acuérdense ustedes, Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío. Y él cumplió toda la ley judía. Entonces lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Entonces, cuando alguien que no era judío se convertía a la religión judía, ahora, tengamos claro que se puede ser judío de dos maneras. Una, por nacionalidad. Mucha gente adoptaba la nacionalidad judía. Es como que hoy mucha gente extranjera se le da la nacionalidad chilena, ¿verdad? Eso es una cosa. Pero también estaba el judaísmo como religión. Como religión. Estaba el judaísmo como nacionalidad y el judío como religión. Cuando alguien se convertía al judaísmo como religión, el gentil entraba en la fe de Israel mediante el bautismo, cuyo ritual tenía estas partes, pero este ritual tenía tres cosas. Pero este pagano que se convertía al judaísmo primero tenía que hacer sacrificio, circuncisión y bautismo. Tenía que presentar un sacrificio con el sacerdote. Tenía que circuncidarse el varón y tenía que bautizarse. Tres cosas. De esas tres cosas, hoy nosotros hacemos solo una. Nosotros no hacemos sacrificio porque el sacrificio fue Cristo, y tampoco los varones se circuncidan porque era una práctica absolutamente judía y solo para ellos y de su tiempo también. Tampoco la circuncisión es para hoy, es para su tiempo, ¿verdad? Entonces, esta persona que se iba a bautizar tenía que cumplir, lo hacía de esta forma. El que se iba a bautizar se cortaba el pelo, se cortaba las uñas y se sacaba toda su ropa. El baptisterio tenía que contener por lo menos unos 500 litros o medio metro cúbico de agua, porque el agua le tenía que llegar a todas partes de su cuerpo. Mientras estaba en el agua, entonces tenía que hacer profesión de su fe ante tres padrinos. Nosotros también usamos padrinos hoy, y eso es muy bueno. Y se le dirigían algunas exhortaciones y bendiciones. El efecto de ese bautismo se creía que era una total regeneración. Al bautizado se le consideraba como un recién nacido en ese día. Se le perdonaban todos los pecados, porque Dios no podía castigar lo que hubiera cometido antes de nacer de nuevo. Lo completo del cambio se veía en el hecho de que ciertos rabinos mantenían que el hijo que le naciera a un hombre después de su bautismo, ese era su primogénito, aunque tuviera otro hijo antes de ser bautizado. Era así de drástico. Lo llevaban hasta la vida cotidiana. No, si tú antes no existías, acabas de nacer, por lo tanto, este hijo que te nació a ti ahora que eres bautizado, es considerado tu primogénito. Y acuérdense ustedes que para los judíos la primogenitura era muy relevante, religiosamente y políticamente, ¿verdad? Cualquier judío entonces entendería lo que Pablo decía acerca de la necesidad de que un bautizado fuera completamente nuevo. Y lo mismo lo entendía un griego. ¿Por qué? Porque encontramos acá muchos tipos de religiones, de paganismo que existían en la época. Y para los judíos la única verdadera religión eran los misterios o las religiones misteriosas o mistéricas que se llaman. ¿No es cierto? Estas religiones ofrecían la liberación de los cuidados, la angustia y los temores de la tierra. Esta liberación se lograba mediante la unión con un Dios. Todos estos misterios eran representaciones de una pasión, ¿verdad? Se basaban en la supuesta historia de algún Dios que sufría, moría y resucitaba. Su historia se representaba como un drama del minuto. Antes de participar en él, una persona tenía que ser iniciada, es decir, tenía que seguir un curso de instrucción sobre el sentido del drama, qué es lo que representaba este drama. Se le enseñaba todo esto. Además, tenía que someterse a un proceso de disciplina ascética y prepararse concienzudamente. Ascética, se aislaba, ¿verdad? El drama entonces se representaba con todos los medios disponibles de música y de luces, de incienso y de misterio. Durante la representación, el iniciado tenía una experiencia emocional de identificación con ese Dios. La iniciación se consideraba siempre como una muerte seguida de un nuevo nacimiento en el cual el hombre era
renatus in aeternum, es decir, nacido de nuevo para la eternidad. Estamos hablando de estas religiones mistéricas del minuto en la cual los griegos creían, pero a pie juntilla. Uno que hizo la iniciación dice que pasó por una muerte voluntaria. Es lo que nosotros hacemos hoy. Morimos voluntariamente al pecado. Sabemos entonces que en uno de aquellos misterios, el que iba a iniciar se llamaba moriturus, es decir, el que va a morir, y que se le enterraba hasta la cabeza en una zanja. Cuando ya había pasado la iniciación, se le hablaba como a un niño pequeño y se le daba leche como a un recién nacido. En otro de aquellos misterios, la persona que se estaba iniciando decía de esta forma: entra tú en mi espíritu, en mi pensamiento y en toda mi vida, porque tú eres yo y yo soy tú. Cualquier griego que hubiera hecho estas experiencias comprendería sin dificultad lo que quería decir Pablo con aquello de morir y resucitar otra vez en el bautismo, y al hacerlo llegar a ser entonces uno con Cristo. Ojo, no estamos diciendo de ninguna manera que Pablo tomó prestadas estas ideas o palabras tales de tales prácticas judías o paganas, porque también judíos creían en estas religiones mistéricas. Lo que decimos es que estaba usando estas palabras y estas alegorías, ¿para qué? Para hacerse entender, porque estas religiones mistéricas las conocían todos, aunque no todos las siguieran, pero todos las conocían. Entonces Pablo, como un buen maestro, utilizaba los elementos que la gente tenía a mano para que la gente pudiera comprender claramente de qué se estaba tratando lo que él quería enseñar. Lo mismo que hacía Jesús, que utilizaba todo lo que tenía en su entorno. ¿Qué cosa? La cizaña, teníamos que la gente era agricultor, hablaba de los animales, la gente pastaba, o sea, eran pastor de ovejas, ¿verdad? Era un muy buen método de enseñanza utilizar todos los recursos que se tenía a la mano. ¿Para qué? Para que la gente pudiera comprender claramente lo que el maestro quería enseñar. En este pasaje dice que hay 3 verdades permanentes. Primero, es una cosa terrible el intentar comerciar con la misericordia de Dios, convirtiéndola en una licencia para seguir pecando. En términos humanos, dice, sería tan despreciable como el que un hijo se creyera con el derecho de defraudar a su padre porque sabe que el papá lo va a perdonar. Eso sería un abuso, ¿verdad? Segundo, la persona que inicia el camino cristiano se compromete a una clase de vida diferente. Y siempre nosotros decimos que nosotros tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad? En otros tiempos ha muerto entonces para una clase de vida y ha nacido para vivir una vida distinta. Por eso es que la persona que se convierte debe dar fruto, necesariamente, necesariamente. Entonces, en los tiempos actuales puede que tendamos a presentar la conversión del cristiano como algo que no tiene por qué producir una gran diferencia. Es decir, la persona que se convierte, algunos dicen, ay, pero si cuando tú te conviertes no pasa nada. Bueno, a lo mejor interiormente muchos hemos sentido mucha emoción cuando nos convertimos al Señor, pero otros lo han hecho y no han sentido nada, que en ellos, en su guatita, en su corazón, una emoción, no han sentido nada. Sí, eso puede ser, pero lo que no puede dejar de pasar es que la gente no cambie su vida. A eso se refiere. Entonces, Pablo habría dicho que tiene que producir entonces una gran diferencia. No importa que la persona no sintió nada en su emoción cuando se convirtió, pero lo que sí tiene que pasar es que la vida de esa persona necesariamente debe cambiar, y eso se nota, porque muchos dicen, pero es que tú no conoces mi corazón. Perdón, lo que yo tengo en mi corazón se nota en mi vida externa. Así que nadie puede decir, tú no conoces mi corazón. Porque todo lo que yo soy lo extrapolo a mi vida cotidiana. En los detalles, en cómo yo vivo, cómo yo me comporto, cómo yo hablo, cómo yo me relaciono con los demás. Todo lo que hay en mi corazón, hermano, sale a la luz. La palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces, cuando alguien a usted le diga, tú no conoces mi corazón, sí, todos conocemos el corazón del otro y ustedes pueden conocer el mío y el de ustedes, no para juzgarnos, ¿ah? Eso hay que quedar claro, no para juzgarnos, pero sí el corazón de nosotros queda en evidencia, en cómo yo soy, qué palabras uso, cómo me comporto en el día a día.
Es así. Así que nadie más puede decir, ni yo tuve que aprenderlo, me costó porque yo también decía eso. No, el corazón de nosotros siempre va a ser evidente, hermano. Evidente, ¿verdad? Tercero, pero hay más que un cambio, dice, de conducta en la vida de una persona que acepta a Cristo. Hay una verdadera identificación con Él. Acuérdense que estábamos hablando que la persona que se bautizaba se identificaba con su Dios. Nosotros, cuando nos bautizamos, habiendo ya tenido ese convertimiento de la mente, del corazón, nos identificamos con Él, nos hacemos entonces, ¿verdad? Uno con Él. Es un hecho, dice, de que no puede haber un cambio real de vida sin esa unión con Cristo, porque ¿quién es el que produce los cambios en nosotros? Es Cristo por medio de su Espíritu Santo. Por eso que tiene que haber esta unión, porque yo no puedo cambiar por mí mismo, no puedo. Es Dios, es Cristo a través de su Espíritu Santo el que produce en mí los cambios, ¿verdad? La persona está en Cristo entonces. Un gran pensador cristiano ha sugerido una metáfora para explicar esta frase. No podemos vivir la vida física a menos que estemos en el aire y en el aire y el aire esté en nosotros. De la misma manera, no podemos vivir la vida que Dios nos quiere dar a menos que estemos en Él. Imposible, porque por nosotros de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos hoy a reflexionar? Mire, el apóstol es muy completo al enfatizar la necesidad de la santidad. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase anterior decíamos que cuando nosotros hemos venido a Cristo, nosotros fuimos, es como yo les mostraba que teníamos dos caminos, vida, muerte, ¿verdad? El Señor nos saca de ese camino de muerte, muerte, vida. Nos saca de ese camino de muerte, nos traspasa al camino de vida. Y ese camino de vida tiene un nombre, se llama santidad. Esa acción que Dios hace se llama santidad porque santidad es apartar. Dios nos toma del camino de muerte y nos traslada al camino de vida. Ese proceso, ese acto se llama santificación, santidad. Nos toma, nos saca de ahí y nos trae al camino de vida y nos pone en ese camino de vida. Ese acto se llama santidad, santificación. Él nos santificó, nos apartó, nos cambió nuestro estatus espiritual, nos cambió el estatus espiritual. Ese acto se llama santificación. Pero también decíamos que la santificación es un hecho que contiene dos características, o que o que se muestra de dos maneras, o que tiene dos partes, mejor dicho. Tiene dos partes. La primera es este hecho que hace Dios, que nos santifica, que nos aparta y nos saca del camino de muerte y nos lleva al camino de vida. Ese hecho Dios nos santifica, nos aparta y nos instala en este camino, que este camino de vida también se llama santificación. Y la santificación también es un acto progresivo. El acto de Dios de trasladarnos de un lugar a otro es una santificación instantánea, que Dios la hace una sola vez, porque usted no puede estar arrepintiéndose y yéndose al camino de muerte y se arrepiente y el Señor toda vez que usted se arrepiente lo está trasladando. No, no es así. El Señor lo traslada a usted y lo cambia de estatus una vez. Pero también cuando Él nos pone en ese camino de santificación, esa santificación es una santificación progresiva que nosotros los cristianos vamos a tener que vivir hasta que nos muramos en esta santificación progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me tengo que santificar cada día para Él. Es un desarrollo hasta llegar, dice, a la estatura de un varón perfecto, es decir, hasta llegar a una madurez. Acuérdense ustedes también que decíamos que aquí cuando habla de la perfección se refiere a madurez, no a perfección de decir ya no peco nunca más, porque eso es imposible, a una perfección.
madurez. Perfección, madurez. Esto es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que llegar a una madurez. Tenemos que ir de menos a más. Entonces, cuando el Señor, cuando Dios nos traslada, nos santifica, luego Él nos dirá, ya, yo ya hice mi parte, ahora tú haz tu parte. ¿Cuál es tu parte? Santifícate cada día. ¿Qué quiere decir eso? No peques. Es decisión tuya todos los días elegir pecar o no pecar. Eso se llama santificación. Y eso es una decisión personal, diaria. No le pidamos a Dios ahora que nos santifique porque la parte que a Él le corresponde ya la hizo. Ya la hizo. Lo que tenemos nosotros que hacer ahora es pedirle que nos dé la fuerza para nosotros evitar pecar cada día. Pero Él no nos dejó solos. Él no dijo ya, yo te aparto, te santifico y arréglatelas como puedas, ¿no? Él nos dejó su Espíritu Santo, su palabra y la oración para que nosotros podamos santificarnos diariamente. Pero siempre, hermano, la santificación progresiva de nosotros es decisión personal. Personal. Ya no depende de Él. Él ya hizo su parte. La santificación como un proceso de decisión nuestra. Él nos dejó las herramientas para que el trabajo lo hagamos nosotros. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Él se preocupó de dejarnos las herramientas, así que nosotros lo tenemos que decidir cada día. Entonces, dice que el apóstol entonces es muy completo al enfatizar la necesidad de la santidad. No la elimina al exponer la libre gracia del evangelio. Antes bien muestra que la conexión entre justificación y santidad es inseparable. Cristo nos justifica ante su Padre y la santidad ocurre, es algo que va absolutamente de la mano, ¿verdad? Es como un pacto. Él nos justifica y nos santifica las dos cosas, ¿verdad? Y nos regenera. Esas son doctrinas que nuestra iglesia de Dios cree absolutamente y está muy bien, ¿verdad? Entonces, dice, sea entonces aborrecido el pensamiento de seguir en pecado para que abunde la gracia. Los creyentes verdaderos están muertos al pecado, por tanto no deben seguirlo. Nadie puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Necio es quien, deseando estar muerto al pecado, piensa que puede vivir en él. Vivir en él. El bautismo, entonces, ¿qué enseña? La necesidad de morir al pecado y ser como haber sido sepultado de toda empresa impía e inicua y resucitar para andar con Dios en una vida nueva. Los profesantes impíos pueden tener la señal externa de una muerte al pecado y de un nuevo nacimiento a la justicia, pero nunca han pasado de la familia de Satanás a la de Dios. A veces todo queda en la mente, ¿verdad? Lo que decíamos delante. Pero el verdadero cambio está cuando nosotros cambiamos del corazón y eso se refleja en nuestro día a día. La naturaleza corrupta llama al hombre viejo, llamada el hombre viejo, porque de dónde venimos, de Adán, en todo creyente verdadero entonces que está crucificada con Cristo por la gracia derivada de la cruz. Está, mire, debilitada y en estado moribundo, aunque todavía lucha por la vida y hasta por la victoria. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra humanidad pecadora no es que muera al 100%, queda ahí. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros ahora podemos decirle al pecado que no. Antes no podíamos. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Por eso que el Señor nos llama a santificación diaria. Es un constante. ¿Hasta cuándo nos tenemos que santificar? ¿Hasta cuándo nos muramos o el Señor venga por nosotros? Todos los días. Y eso es personal e individual en este caso. Individual y es una decisión nuestra. Sería fantástico, hermano, que cuando vengamos a Cristo, la vieja humanidad, nuestra vieja naturaleza muriera al 100%, sería espectacular. Pero ya Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo? Doy gracias a Dios, porque él sabía que en Cristo él podía tener victoria, pero esa victoria se obtiene día a día.
porque todos nosotros en algún minuto de nuestra vida hacemos lo que no debiese de ser, hacemos lo que no corresponde. Mire, es una decisión que tenemos que tener muy claro en nuestra mente. Yo no fui libre al 100% del pecado, no, todavía estamos aquí. De hecho, Pablo dice que es necesario que el grano tiene que morir, ir a la tierra, descomponerse para que nazca de nuevo. Nuestra humanidad siempre nos va a tirar al pecado, hermano. Nunca vamos a ser libres de esa humanidad. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la oración y tenemos el raciocinio que Dios nos dio para elegir cada día hacer lo bueno o hacer lo malo. Es decir, estamos en este cuerpo, no para abusar de la gracia, ¿verdad? Como lo planteaba aquí el oponente. Entonces, si hay más pecado, hay más gracia. No quiere decir eso. Está diciendo, hay una solución para el pecado. Ya la raza humana tiene otra puerta de vida. Hay una solución. Todos morimos en Adán, pero ¿saben qué? Cristo ofrece una oportunidad. Entonces hay mucho pecado en la humanidad y va a nacer gente que vamos a seguir pecando, mucho, todos, sobre todo los que no conocen al Señor. Y nosotros en algunas oportunidades también a veces. ¿Cuál es la gran diferencia? No vivir en el pecado. El cristiano no practica el pecado, no vive en él. Nosotros luchamos en contra del pecado. A veces nos caemos, es verdad, pero no que nos caigamos porque no nos dimos cuenta. No es un accidente, es voluntario. Yo siempre sé cuándo voy a pecar y yo escojo hacerlo. Por lo tanto, tenemos que ser honestos con Dios y decirle, Señor, yo sabía que no tenía que hacerlo, lo hice igual. Dios premia eso, lo premia porque somos honestos con Él. Entonces, dice Pablo, pero todo el cuerpo de pecado, sea lo que sea que no concuerde entonces con la santa ley de Dios, debe ser desechado para que el creyente no sea más esclavo del pecado, sino que viva para Dios y halle dicha en el servicio a Dios. Es decir, mire, cuando nosotros nos convertimos, de verdad, ¿sabe lo que pasa en nuestra mente? Que lo malo que hicimos a nosotros nos da vergüenza. ¿Le ha pasado a usted, verdad? A mí me pasa. ¿Cómo pude yo hacer esto? Y aún cuando hoy de repente me equivoco y peco, me da vergüenza. Yo digo, Señor, ¿por qué yo hice esto si no lo tenía que hacer? Pero yo conozco a algunos cristianos en distintas partes que todavía cuentan su vida anterior de no cristiano y cuentan sus pecados y no hay ningún dolor por eso. Uno no quiere ni hablar de eso, hermano. No quiere ni acordarse porque le da vergüenza, le da, le da pena con Dios. ¿Por qué si Dios ha sido tan bueno yo hago esto? Le hago esto a Él. Entonces, cuando alguien habla de su vida pasada como de un trofeo, ojo con eso, ¿cierto? La vida nuestra debe de ser ahora honrar a Dios y avergonzarnos de lo que hicimos, avergonzarnos de eso. Eso produce el Espíritu Santo dentro de todos nosotros. Entonces, hermano, no es que porque hay gracia, entonces sigamos pecando. Es grave y es muy delicado que nosotros practiquemos el pecado. Nosotros tenemos que cada día elegir no pecar. Y acuérdese usted también que ahora ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Antes, como yo les repito, y siempre lo repito porque eso es necesario entenderlo, antes yo era esclava del pecado. Para mí era normal hacerlo porque no tenía otra posibilidad, no conocía otra vida. Para mí pecar era algo absolutamente normal. Y uno hacía las cosas y era normal, total, todos lo hacen. Y a veces normalizamos conducta porque como todos lo hacen. Por eso es que nosotros tenemos que ser tan cuidadosos porque cuando llega gente nueva a la iglesia, ellos nos ven a nosotros. Y si ven que un cristiano hace lo malo, ellos lo van a hacer también porque dicen, bueno, si él lo hace y está en la iglesia. Entonces tenemos que tener también cuidado de eso porque nosotros podemos ser a veces piedra de tropiezo para otros y hay de dolor para esa persona. Entonces, ahora nosotros tenemos esta gran oportunidad y esta gran
no sé, es como una opción, hermano. Es la opción y es el poder que Dios puso en usted, que puso en mí, para decirle al pecado que no. Hoy, eso es no ser esclavo del pecado. Podemos decirle al pecado, no, yo no voy a pecar, porque yo quiero ahora agradar a Dios. Y aunque me duela, aunque tenga yo que decir la verdad y con esa verdad me vaya a perjudicar, yo tengo que decir la verdad porque a Dios no le agradan los mentirosos. Entonces es una renuncia diaria, diaria. La gracia no es para abusar de ella. El cristiano que vive en pecado es que en realidad no ha conocido al Señor, ¿verdad? Así que hermano, esta sería nuestra, nos quedan 3 minutos. Si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, nos quedan 3 minutos para que lo puedan hacer. Así que los escucho. Un comentario, un aporte, todo para mí es bienvenido. ¿Alguien? ¿Mana Sarita? Delante lo pudo sacar en un momento, ¿ah? El micrófono. Ahora no Tiene el puede. micrófono cerrado, hermana Sarita, pero delante lo abrió. Delante lo abrió. Ahí sí. Ahí. Tenía todo y se me perdió la cámara, se me perdió cada uno de ustedes. Me puse muy nerviosa y empecé a No se mover. preocupe. Pero gracias al Señor por nuestra hermana Viri. Pero agradezco enormemente, enormemente la clase, doy gracias al Señor por ella y porque realmente hace tomar conciencia a los que no sabían lo que es el bautismo, lo que significa, lo que debiera de significar para... Entonces, gracias, hermana Gloria, Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Perdón, la Ciencia está muy linda con su peinado, ¿ah? Oh, absolutamente. Delante se lo iba a decir. Muy bien se ve. Muy linda. Así que Dios nos pueda ayudar, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hoy, con qué nos quedamos? Con que el Señor no va a hacer lo que me corresponde a mí. Amén. Pues el Señor nos dio armas de soldado, Amén. vestidura de soldado. Entonces no le digamos al Señor, santifícame, porque Él no lo va a hacer, ya lo hizo. Su parte ya la hizo. La otra parte me corresponde a mí. Si Él nos dio vestidura es para que nosotros luchemos. Él está ahí a través de su Espíritu Santo. Nunca nos abandona. Está ahí a través de su palabra, a través de la oración. Pero el que lucha, el que va de frente, somos nosotros día a día. Así que Dios nos pueda ayudar, fortalecer, hermano, para hacernos responsables de nuestras propias decisiones y no echarle la culpa ni al diablo, porque el diablo sí anda, nos ronda, nos susurra, pero no nos puede obligar a pecar. No hay nadie que nos obligue a pecar. Todos pecamos voluntariamente. Todos pecamos voluntariamente. Todos. Así que Dios nos ayude y que tengan un bendecido día, hermanos. Ya terminamos ya esta clase. Que Dios nos pueda fortalecer, ayudar a entender estas verdades y hacernos cargo y agradecer esta gracia que es, hermano, lo más inmerecido que nosotros podemos tener y lo más grande que podamos tener. Así que Dios les pueda bendecir, hermano, que tengan un buen día, que el Señor les regale una linda semana, que abra puertas de trabajo para Ciencia, para todos mis hermanos que están sin trabajo, que el Señor abra puertas para los que van a hacer trámite, al doctor, hermano, que el Señor nos pueda ayudar, estemos orando por nuestra nación, por nuestro país, por nuestra iglesia, ¿verdad? Estemos orando para que el Señor nos ayude a hacer luz para este mundo y hacernos cargo de eso. Así que Dios les bendiga, ya estamos por volver a nuestra sala general, así que los espero, hermano, en una próxima oportunidad. Gracias por escuchar, por atender. Me gusta ver a mi hermana Sarita que ella con su cabeza me demuestra cómo está entendida. Me encanta verla porque ella me demuestra que está entendiendo, que está escuchando bien. Entonces, la ciencia también yo la veo ahí como ella. A los demás no los puedo ver a todos, pero a ellas dos las veo y me encanta porque están las dos muy pendientes ahí. Así que Dios les bendiga. Cualquier consulta de repente en la semana me pueden escribir. Yo no tengo ningún problema y no me he olvidado de mi hermana Sarita. Estoy buscando el momento oportuno, hermana Sarita. Así que estoy ahí atenta a eso, ¿eh? Atenta. Así que Dios les regale una buena semana a todos y nos encontramos entonces más ratito y a la noche, a la tarde en el culto por Zoom, que no sé si hoy va a ser a las 7.
porque habíamos hablado con Luis de que se iba a cambiar, pero parece que no hoy día. A las 7, Sí, a no las sé, 7. parece que a las 7, ¡ay, espectacular! A las Sí, 7 de está la más tarde. fresquito a esa hora, a las 7, excelente. Así que nos vemos en el culto también de la tarde. Bien, ahí Excelente. vamos a la sala ahora principal, que ya Ok. hay que poner ahí, ok.